Hola, hola. Tengo algo súper gracioso que contarles. Vamos a esperar que se conecte un poquito de gente. Saludos a todos. Bienvenidos a los que están conectándose. Bueno, sigo presentándome en lo que solucionamos esto. Me dedico al tema de asesoría de imagen, soy fotógrafa, me apasiona el mundo de la moda, crecí entre vestidos, mi madre diseñando vestidos de novia de 15 años, entonces soy una amante de la feminidad, soy una amante de lo que la mujer representa, de la esencia de la mujer. Gracias. Ok, entonces se preguntarán esto, ¿cómo es posible que ella esté metiéndose en un tema tan polémico? Además no le conviene. Sí, lo logramos. Esto no nos iba a detener. Bienvenida, mami. Bueno, sigo con la introducción y ahora hablas tú, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que hay un episodio que no les he contado, en ese proceso que yo me mudo a España también, hay un momento en el que vivo en Argentina. Entonces yo tengo Argentina también, si hay argentinos por aquí, gente argentina, tengo Argentina en mi corazón. Hay un momento en el que nosotros tenemos que mudarnos y comenzar a trabajar por cosas de la vida en política. Estuvimos asesorando el marketing de una campaña política muy importante y en este proceso yo la verdad que algo despertó en mí, cosas que jamás me hubieran interesado, temas que jamás me hubieran, la verdad que yo no me hubiera imaginado hablando de estos temas, pero en este proceso de estar en la política, yo empiezo a conocer el poder, la fuerza que tiene el poder en la sociedad y cómo hay un relato detrás. Todo lo que vemos en redes sociales, en campañas, en publicidad, todo tiene una historia, todo tiene alguien detrás y todo está, pues, planeado perfectamente. O sea, que nada es porque sí, todo tiene una historia. Y la verdad que en ese tiempo yo me empiezo a hacer preguntas. Bueno, a mí me gusta muchísimo el papel de la mujer, amo a la mujer, me gusta que la mujer brille, que la mujer progrese, me gusta que la mujer se desarrolle y esté en lugares de exposición y de progreso, básicamente, ¿no? Entonces, yo me comienzo a preguntar, Mamela, ¿por qué, porque si yo me considero feminista? Me pregunto, bueno, si a mí me gusta esto de la mujer y que ella progrese y que brille, pues yo debería de ser feminista, ¿no? Y luego empiezo a ver por todas partes feministas desnudas, feministas haciendo vandalismo, feministas promoviendo el aborto, feministas, en fin. Yo honestamente no me siento representada ni identificada y todas estas preguntas seguían en mi cabeza y por qué hay tantas mujeres en este movimiento como una ola así súper fuerte, ¿no? Entonces, pues esto sigue así, creciendo en mi mente y yo empiezo a estudiar, empiezo a investigar y así es como yo llego a Mamela. Entonces, cuando yo conozco a Mamela, yo quedo pues enamorada en el buen sentido de la palabra de la mujer que ella es, que ella representa y digo, wow, esta es la mujer con la que yo sí me siento representada, una mujer profesional, una mujer brillante, súper inteligente, que estudia, que además está desenvuelta en muchísimas pues ambientes súper profesionales, que está haciendo una labor increíble, que está impactando muchísimas vidas, que además es femenina, elegante y bueno, todo esto. Así que yo pues quedé impactada y empecé a seguirla, empecé a estudiar con ella y bueno, Mamela Fiallo Flores, profesora universitaria de Historia y Lengua, primera vocal del Movimiento Libres de Ecuador, cofundadora del Partido Libertario Cubano, investigadora de la Fundación Libre de Argentina, columnista en el Pan Am Post y la Gaceta de la Iberosfera. Entonces, después de todo esto ya saben por qué admiro muchísimo a Mamela y porque para mí es un referente, así que te doy la bienvenida, Mamela, muchas gracias por estar aquí, por darte el tiempo. Yo sé que eres una mujer súper ocupada
Y bueno, antes de, pues ahora que te estoy dando la bienvenida, quiero empezar así con todo porque además nos hemos tardado un poquito. Y quiero hacerte la primera pregunta, ahora te presentas, tú también y saludas, pero quiero empezar haciéndote la primera pregunta. ¿Por qué una mujer como Mamela, tan brillante y con todo lo que hemos dicho ya, no se considera o no se define feminista? Porque una mujer como Mamela no defiende el feminismo si supuestamente todo el mundo allá afuera pues nos dice que el feminismo, gracias a las feministas nosotras hoy podemos hablar y hoy podemos votar y hoy podemos trabajar y hoy podemos pues no vivir oprimidas. ¿Por qué Mamela no se considera feminista? Hola, bienvenida. Te doy turno. Gracias por la invitación, gracias por permitirme ser parte de este proceso que estás viviendo. Lástima que justo llovió y el tema de la elegancia se me comprometió porque me arruinó el look. Es guapa, es guapa. Gracias. Bueno, yo siempre digo, existe el feminismo en teoría y existe el feminismo en la práctica, y por sus obras os conoceréis. Justamente el mes pasado a mí me invitaron a dar un taller en una universidad y fueron las agrupaciones feministas en Cuenca, Ecuador, las que prohibieron mi presencia. Hace 2 meses en Monterrey, México, las agrupaciones feministas exigieron a la UDEM, a la Universidad de Monterrey, que hay una mujer presente en el panel. Me invitaron a mí, no les gustó que sea yo. Entonces el feminismo dice que sin ellas no podríamos trabajar ni estudiar, pero son las primeras que nos boicotean el proceso profesional y niegan nuestra voz en el proceso educativo. Entonces yo siempre digo que apelemos al sentido común, apelemos a la evidencia y sobre todo apelemos a nuestra herencia. Mayor lección, más que la madre de la abuela, que es doblemente madre y que nos conecta con ese pasado que nos dicen que fue de tal manera y que ellas nos pueden contar a ciencia cierta cómo fue porque lo vivieron. Entonces, ¿por qué no me considero feminista? Precisamente porque conozco de historia, porque he sufrido lo que es el acoso feminista. De hecho, han pedido abiertamente que a mí me quemen en plazas. Tengo todos los screenshots. Cuando una mujer es provida, no solo te llaman antiderechos, sino que llaman abiertamente a que te violen, para que sufras en carne propia lo que es una violación y para que quieras abortar. Entonces, lejos de combatir la violencia hacia la mujer, la promueven. Y otra cosa, no les conviene que la mujer sea poderosa, por eso yo llevo adelante la consigna, empoderada no, poderosa. ¿Por qué? Porque nos dicen que no tenemos nuestro propio poder y por eso debemos ser empoderadas. Mientras uno se asume poderosa, cuando tiene el mayor poder de todos, que es el de dar vida, deja de ver la maternidad como esclavitud y por ende al aborto como libertad. Entonces yo no soy feminista precisamente porque estudié suficiente historia para saber que es una farsa, para saber que es una manipulación política y para saber que es mentira que la mujer ha estudiado gracias a este movimiento. La mujer no solo que ha estudiado, sino que ha sido clave en el proceso educativo como institutriz, que en inglés se dice governess. ¿Qué significa eso? Gobernadora. Justamente porque quien educa, gobierna. Y en todo caso, este breve capítulo histórico, la educación pública, digamos, desde el Estado, fue armada para formar soldados obedientes. Y a la mujer nunca se le ha exigido dar la vida por la patria. Por ende, estaba excluida del sistema de educación pública porque no era su fin sacrificar la vida. Entonces, educación privada siempre había, dirán, eso es un privilegio. Claro que es un privilegio. El problema es creer que un privilegio es malo. Entonces, justamente la institutriz, para la gente que podía pagarse los estudios, estaba, y para quienes no, lo hacía de forma altruista. Entonces, ahora que estamos en la era de la información, es más fácil desmontar esos mitos. Absolutamente. De hecho, me has tocado algo, el tema del sufragismo, ¿no? Del voto. Has dicho que gracias a ellas que lucharon podemos votar, ¿no? Y trabajar.
Es algo que a mí me dicen muchísimo, siempre me sacan este argumento las feministas, y es que yo cómo puedo decirme que no soy feminista si gracias a unas feministas pues podemos votar hoy y tenemos derecho, la pregunta que te decía inicialmente, ¿no? Y ese es un mito, hemos estado estudiando en las últimas semanas cómo no es verdad. De hecho, en el inicio, cuando las sufragistas estaban peleando por este derecho, y a ellas se les concedió, pero hay algo que las feministas no dicen, o yo creo que no saben, muchas de ellas, y es que no todos los hombres tenían derecho a votar, ¿no? Es algo que no se dice, sí, los hombres tenían derecho a votar y nosotras como mujeres, no, qué injusto. No, no todas las personas tenían derecho a votar, y creo que esto es algo súper importante que entendamos, porque siempre nos van a salir con este argumento, ¿no? No todos podían votar. Efectivamente, de hecho, ahí están poniendo en los comentarios que solo podían votar las mujeres burguesas. El sufragismo se divide en tres corrientes. Uno justamente es el universal, uno es el masculino, porque no todos los hombres votaban cuando las mujeres no votaban, y las feministas de primera ola pedían votar en las mismas condiciones que los varones, es decir, ni siquiera pedían el voto para todas las mujeres. Entonces, es muy importante. Y por eso también hay un resentimiento tan grande. En Estados Unidos, por ejemplo, hay esta cosa que se llama transversalidad o interseccionalidad, porque la mujer de color tiene justamente ese resentimiento al no haber sido parte de ese proceso. Y en cada país fue diferente. Por ejemplo, en Argentina, una de las portavoces principales del voto femenino era Evita de Perón. Y Evita de Perón era fervorosamente antifeminista. Ella no lo hacía para darle un derecho a la mujer, sino porque decía que la mujer tiene un rol sublime, que era el de sembrar el amor por Perón desde la cuna. Es decir, no era para que elija por quién votar, no, era para que tenga un fin político-ideológico que era captar votos y cambiar la cultura en función de esa devoción por el líder que tristemente más de medio siglo después lo vemos todavía en Argentina, esta noción que ya no es la familia, sino que es el Estado quien debe proveer por uno. Y así en cada lugar ha sido distinto. Una de las excepciones es justamente España. Los socialistas se oponían al voto femenino porque decían que la mujer debe votar después de la menopausia, porque antes hormonalmente es muy desequilibrada. Y hoy en día, justamente, ¿qué es esta Carmen Calvo, es? Que fue vicepresidente en España. No sé, no me suena. De las principales, ella decía que el feminismo es un logro de la izquierda y que las mujeres de derecha no son bienvenidas. Expulsaron a las mujeres del PP, expulsaron a las mujeres de Ciudadanos del 8M, porque es un logro de ellas. Cuando Sí. fueron idearios los que estuvieron en contra. Entonces hay muchas contradicciones, en cada país es diferente, y lo que decías respecto al derecho al voto y el tema de la guerra, en Inglaterra, el feminismo, ahí es donde surge todo esto del sufragismo femenino, en lugar de decir, bueno, empieza la Primera Guerra Mundial, mostremos la igualdad, seamos soldados, no. Ofrecer al hombre como carne de cañón para su Dios, el Estado. Y es importante entenderlo así, el feminismo. El feminismo es un culto que llama derecho a aquello que le da el Estado. Y todo culto requiere un sacrificio de sangre. Hoy lo vemos, por supuesto, con la sangre inocente y en la primera generación con la sangre de los varones. No solo mayores de edad, sino incluso adolescentes, veteranos de guerra, exigían servicio militar obligatorio porque ese era su canje a cambio del voto. Entonces, ¿de qué igualdad estamos hablando? Si la mujer exige un derecho, pero quien cumple el deber es el varón. Y eso es muy interesante. El feminismo nunca ha exigido este equilibrio entre deber y derecho. Al contrario, siempre ha exigido para la mujer sin dar a cambio, mientras que al hombre le ha obligado a estar dispuesto a dar la vida para que ellas puedan votar. Wow. Mamela, has hablado de instrumentalización política hace un ratito. ¿Por qué dices que el feminismo es una manipulación política? Creo que esto es súper interesante.
Sí, de hecho, justo están haciendo dos comentarios muy importantes y en ese sentido el orden de los factores sí alteró el producto. Dicen que se eligió el 8M por el inicio del comunismo, al revés. El comunismo se instaura en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, en la URSS, lo que es hoy Rusia y 15 naciones más. Empieza el 8 de marzo. ¿Por qué? Porque el feminismo es un instrumento de subversión. La mujer, como el icono nos indica, custodia de la belleza, que es el espejo, y la cruz, que es la moral. Si uno logra subvertir a la mujer, logra subvertir a la sociedad. Y lo que busca el socialismo precisamente es propugnar los antivalores en una sociedad. Y si la mujer, si nuestra lengua es materna y la mujer es la portavoz de la tradición oral, si logramos convertir a la mujer en ese instrumento útil, entonces ya está todo hecho. Entonces, de hecho, ahí justo también están destacando cómo las sufragistas, es muy, muy curioso, porque eran en su mayoría familiares entre sí, se dividían entre fascistas y comunistas. Las comunistas eran espías en servicio de Lenin, para quien no sepa, mató de hambre a 5 millones de personas, tragedia de la cual no se habla, despenalizó el canibalismo. ¿Y legalizó qué? ¿Cuál fue el primer estado en el mundo que legalice el aborto? La Unión Soviética. Lejos de tratarse de libertad, se trató de darle a su Dios, el Estado, el poder de quitar la vida, de regular la vida desde la concepción. Entonces, es un instrumento de subversión en cuanto propugna los antivalores en una sociedad. ¿Y quién mejor que a través de la mujer, que es madre y da vida? Entonces, convierten a la mujer que da vida en la que da la orden de ejecución, al médico, que es el que cuida la vida, en quien mata. Y la justicia, en lugar de proteger al inocente y castigar al delincuente, manda pena de muerte al más inocente de todos. Entonces, esta ideología es subversión. Están preguntando aquí algo muy interesante. Yo tengo aquí algunas preguntas que te voy a hacer, pero podemos ir también viendo si hay algo interesante para que no se nos vaya. Están preguntando por aquí si se puede ser defensora de algunas causas pro mujer y hay feminismo bueno y feminismo malo. Porque muchas mujeres dicen, no, yo no soy como las locas. A ver si puedes responder a eso. Bueno, a mí me gusta ser lo más misericordiosa que puedo y entender la sensibilidad del otro. Entonces, yo invito a pensar que no existe feminismo bueno, sí existen feministas buenas. ¿Cuál es la diferencia? La ideología no es buena, las personas, sus intenciones son buenas, pero terminan estando serviciales a una ideología que hace mucho daño. Veamos el caso de Argentina. La causa Ni Una Menos empieza cuando matan a una chica menor de edad. ¿Quién? Su pareja. Ella le dice que está embarazada y él la mata. ¿Qué pasa? Toman esa marcha y la convierten en una marcha pro aborto. Y la madre de la difunta dice, mi hija murió por defender la vida de su hijo. No lo convierte en una causa por aborto. Al contrario, fue un hombre pro aborto el que la mató. Entonces, es una tergiversación total. Terminan siendo útiles a ideas con las que no están de acuerdo. Otra cosa, y perdón si ya tocamos este tema súper sensible, pero el femicidio es uno de los temas más importantes de la causa del feminismo. Pero el feminismo dice que aboga por la igualdad. Si aboga por la igualdad, ¿cómo puede ser que exige que la vida y por tanto la muerte del varón tienen otro valor? O somos iguales ante la ley, o no somos. Lo que están creando realmente es una supremacía, una jerarquía de la vida de la mujer, a tal punto que si ella dispone, que maten a sus hijos, y si ella muere, digamos, si una mujer mata a otra, estadística. Si una mujer mata a un hombre, estadística. De hecho, en España, el 70% de los niños son asesinados por mujeres. Las que más matan ancianos son mujeres. Es decir, y eso no nos protege, nos vulnera. ¿Por qué? Porque se instaura esta concepción cultural que la mujer siempre es víctima. Entonces, si la mujer siempre es víctima, la mujer es indefensa. ¿Y quién le va a proteger? ¿El hombre? No, el hombre es malo. ¿Quién le va a proteger? El
Entonces instauran una sociedad donde la cooperación, donde el respeto, donde el cuidado del uno por el otro desaparece y todo es mediante el control. Hay un comentario antes de irnos de lo anterior, que indaguen la campaña de las plumas blancas. Para exigir el servicio militar obligatorio, las sufragistas de primera ola, estas feministas, las que supuestamente eran buenas, plumas blancas encima de los hombres o les enviaban por correspondencia para intimidarlos a ir a la guerra. ¿Qué es una pluma blanca? ¡Pocac! Gallina. Si no estás dispuesto a dar la vida por la patria, eres un cobarde. Y la ola de suicidios que esto desató, otro índice importante, la gran mayoría de los suicidas en el mundo son varones, pero de esto no nos hablan. Entonces, si el feminismo en verdad se tratase de igualdad, se preocuparía por los problemas que nos aquejan a ambos sexos, pero no es la realidad porque al feminismo no le conviene. Y antes de pasar el tema, recomiendo mucho, voy a poner el nombre aquí, conozcan a Erin Pizzey. Es una señora inglesa que fundó el primer hogar para víctimas de violencia doméstica. Y ella demostró que el 50% de las víctimas son varones. Es decir, es tan probable que seas víctima de violencia doméstica siendo hombre como mujer. ¿Y qué pasó? Tuvo que escapar del país por las amenazas de muerte. Hasta envenenaron a su perro, colocaron bombas en su casa. Entonces, si tú te atreves a cuestionar el feminismo, no te va bien. No te protege, al contrario, vulnera tu vida. Y ella es el mejor testimonio de eso, una señora que recién cumplió cerca de 80 años. Wow, 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 es súper interesante todo lo que nos estás diciendo. A mí, bueno, yo sé que a ti también, seguro, pero a mí me suelen decir que si no soy feminista, entonces estoy a favor de que exista la violencia contra las mujeres. Y que si no estoy apoyando el feminismo, estoy gobernada por el sistema heteropatriarcal. Yo sé que a ti te llueven mensajes de este tipo. ¿Qué respondes tú a esto? Bueno, gracias por la oportunidad. Yo digo, para muestra un botón, como dice el refrán. Aquí estamos nosotras tratándonos lo más respetuosamente posible, con cariño. La realidad es, como ya dije, la cantidad de amenazas que recibimos las mujeres que cuestionamos esta ideología, la censura que hay contra nosotras, dice muchísimo. Y el mejor ejemplo es justamente el femicidio, que nos dice que la vida de la mujer y su muerte tiene otro valor. Y eso no es justo, eso no nos protege, eso no nos vulnera. Y al contrario, y hay que decir, yo defiendo la vida de las mujeres desde la concepción. La mayor causa de muerte es mediante abortos dentro del vientre. Por año matan 800,000 niñas en China. Se calcula que hasta el 2035 van a matar a 150 millones. Pero matar a esas mujeres para el feminismo es un derecho. Es una barbaridad. Mira, es que me da muchísima rabia todo esto. Mamela, yo estaba estudiando la vida de las principales feministas de la historia. Por decirte un ejemplo, Simone de Beauvoir, ¿no? La madre del feminismo contemporáneo. Y yo me encuentro con que estas mujeres tenían una historia que es un poco tétrica. Por ejemplo, se me pone la piel Simone de Beauvoir. Las feministas siempre nos salen con lo que para ellas es como su Biblia, ¿no? El libro este del segundo sexo. Y nos pegan con el libro, ¿no? Siempre están argumentando con él y la mujer y la opresión, pero luego vemos la vida de Simone de Beauvoir, que muchas de ellas ni siquiera se han preocupado por estudiar la vida de sus referentes, ¿no? Y a mí me impacta muchísimo ahora que he estado viendo su vida, por ejemplo, Simone de Beauvoir, que ahora tú hablarás de ello, pero era una mujer que hacía barbaridades. De hecho, ella llegaba a abusar de niñas. Ella era maestra y en el colegio se aprovechaba de eso con Sartre para hacer barbaridades. De verdad que incluso dos de sus alumnas se suicidaron. Esto las feministas no lo dicen, que su principal referente era abusadora de niñas, de adolescentes,
que dos de ellas se asesinaron y además que era una enferma, de verdad, perdón que lo diga, pero es que te dejo que hables. No, está bien y te agradezco por mostrar eso tan necesario, tan importante. Y otra cosa, los referentes del feminismo nunca, como bien señalas, nunca van a ser mujeres de éxitos, nunca va a ser una Marie Curie. ¿Qué decía Marie Curie, la única persona que ha ganado 2 premios Nobel en ciencias distintas? ¿Qué dijo ella? Yo nunca he creído que yo he sido, o sea, básicamente decía, no he sido nunca menos que un hombre. Y ella con quién trabajó, con su esposo. O sea, ella no solo no tenía animosidad con el varón, sino que cooperaba activamente con el varón. Y pese a ser una mujer destacada en la ciencia, educada, etcétera. Bueno, ¿por qué no? Porque era una mujer de fe. Porque era una mujer que amaba a su esposo, era una mujer que cooperaba con los varones. Entonces no sirve. El feminismo necesita mujeres conflictuadas, como Simone de Beauvoir, como Frida Kahlo, que tenía esta relación tan atormentada con su marido y por supuesto porque era comunista. Entonces, ideológicamente son convenientes. A Frida Kahlo la han convertido en un ícono del aborto cuando Frida Kahlo soñaba con ser madre, pero no podía porque en el accidente en el tranvía los fierros le atravesaron el útero. Pero ella retrataba a su hijo en su vientre. Y ella, ¿por qué es tan importante Frida Kahlo? Por ejemplo, esta Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir, una de sus frases claves decía, las personas felices no tienen historia. Entonces, ellos enaltecen la victimización. Ellos no te quieren poderosa, te quieren empoderada. ¿Qué significa? Que tienes poder, que tú sola no puedes. Y otra cosa, viene de la más profunda soberbia de creer que las mujeres de antes no eligieron su destino y que tus ancestras eran unas idiotas y que ellas creen saber lo que es mejor para ti. Y en cuanto a la violencia, vean cómo las feministas dejan sus ciudades, vean cómo se tratan a ellas mismas. Y otra cosa, no hay mayor peligro para una mujer que un hombre feminista. ¿En qué quieren convertir las feministas a los varones? En lugar de protegernos, porque dicen combatir la violencia, pero en lugar de hacer que el hombre proteja a la mujer, si es caballero, micromachismo. Y si está de acuerdo con matar a su propio hijo, es un héroe deconstruido. Entonces, si no es capaz un varón de proteger a una criatura inocente, ¿de qué es capaz de hacerle a una mujer? Entonces, es muy importante entender todas estas falsas premisas, estas enormes contradicciones y por qué necesitan enaltecer a gente tan tóxica. A ver, ahí nos dice Yolette Navarrete. Hola, guapísima. Que hablemos de la diferencia entre poderosa y empoderada. Me encanta, me encanta. Sí, justamente no hay mayor poder que el de dar la vida. Y ese poder solo la tenemos las mujeres. Y el problema del feminismo es que ven como aquello que nos distingue, en lugar de una bendición, como una opresión. Ven a la maternidad como una imposición, como una esclavitud y al aborto como libertad. Cuando es que la mujer es tan valiosa que puede albergar vida en su interior y el feminismo le ha hecho creer que ella es tan débil, tan poca cosa, que una criatura de este tamaño le puede arruinar la vida. Le ha hecho creer a la mujer que es tan débil, que es incapaz de salir adelante profesionalmente y ser madre. Al contrario, como esta Michelle Williams, la actriz de Hollywood, yo pude tener este Oscar gracias a que aborté, o el Globo de Oro. Entonces esa idea, y yo lo sé porque lo viví, yo me crié en Estados Unidos, fui a escuela pública y te meten eso, te taladran eso, y llega un punto, y ojo, es muy importante entender, la legalización conduce a la normalización, y la normalización lleva a la romantización. Ya no es solo, si quieres abortar, deberías poder, sino que deberías abortar para poder sobresalir como profesional, porque las mujeres que te precedieron lucharon para que puedas hacerlo. Entonces, abortar como un acto heroico. Ya no es eso de bueno en caso de emergencia, no. Es un acto heroico en honor a nuestras predecesoras. Entonces, cuando hablamos de mujer poderosa, es asumir todo el poder que te da ser mujer, que es valiosísima. Y con esto se va
atardecer, pero yo sé que te hará feliz. La mujer, con su sonrisa, es capaz de desbaratar un ejército, de inspirar una legión. Ver fue Helena de Troya. Entonces, nosotros tenemos con nuestra simpatía, con nuestra belleza, un poder tan grande que el hombre no tiene. Al contrario. Y todo eso que nos distingue, que nos enaltece, para el feminismo es opresión. Para ellos nuestra belleza es una condena, es opresión. Entonces, vean, yo invito a las mujeres y a los hombres, por supuesto, que quizás no están tan familiarizados ideológicamente. Observen una feminista. Observen cómo es en sus relaciones, observen cómo es en la forma en que se trata a sí misma. ¿Ustedes ven amor ahí? ¿Ven una persona que se ama? Y otra cosa, el feminismo dice luchar contra la desigualdad con el varón. ¿Y qué hacen? Se masculinizan y feminizan al varón. Entonces realmente es muy tóxico, es muy triste. Y yo digo siempre desde el amor, desde la sinceridad y desde la simpleza, porque podemos indagar teorías, años, fechas, o podemos apelar al sentido común. Y les voy a contar algo chistoso. Yo estuve mucho tiempo en un pueblito de pescadores, muy rural, y participé de un debate con unas feministas. Y me dijo una de las señoras ahí del lugar, y me dice, oiga, Mamelita, ¿estas son las que dicen defender a las mujeres? Le digo, sí, porque parecen varones. Entonces realmente uno ve esas contradicciones, terminan convirtiéndose en aquello que odian en todo el sentido de la palabra, porque se masculinizan, pero no ese arquetipo de hombre valiente, no, sino en ese arquetipo violento. Totalmente. Sí, sí, sí. A la mujer la están masculinizando y al hombre lo están afeminando. Totalmente invertido, antinatural. Mamela, antes has hablado de socialismo, comunismo, y yo creo que mucha gente aquí, de hecho me han escrito que no tienen idea de política, justo apenas se empiezan a interesar, pero no tienen idea de lo que es el socialismo, ni de lo que es el comunismo, ni mucho menos de la relación que hay entre estos. ¿Puedes hablarnos un poquito de la importancia de esto? Sí, absolutamente. Gracias. La idea del socialismo es que los medios de producción estén en las manos de la revolución. ¿Qué significa esto? Puede ser un partido, y una vez que estén en el gobierno, el Estado. Entonces, esta idea que ya no es la familia el eje central, sino que tú pasas a ser propiedad del Estado. El mejor ejemplo, por supuesto, es Cuba, es Venezuela. En México pasó, poca gente lo sabe, por eso dicen que el PRI es de derecha, pero en realidad dentro del PRI, en su momento el artículo 3 de la Constitución mexicana dispuso que la educación será socialista. ¿Qué significa esto? Significa que ya no será entre nosotros la familia, el barrio, los vecinos, la sociedad, digamos, la parte productiva de la sociedad la que rige, sino siempre desde el poder. El socialismo y su variante más profunda, que es el comunismo, plantean que no debe ser espontánea la producción, sino que debe ser todo regulado. Y en el manifiesto comunista, invito a que lo lean, busquen en Google, dice entre signos de exclamación, abolición de la familia. Estas intenciones satánicas escandalizan hasta los comunistas más radicales. ¿Por qué? ¿Qué quieren hacer? Quieren que la familia deje de ser la unidad económica y que tú seas desvinculado tanto de sentido de propiedad como de vínculo familiar, para que tu incentivo no sea tu núcleo, sino la sociedad, donde todo es de todos y nada es de nadie. Entonces, muy romántico, pero ¿qué pasa cuando alguien dice no? Pasó en 1931, se conoce como el Holodomor con H. Los campesinos ucranianos en la Unión Soviética dijeron no. ¿Y qué hicieron? Los mataron de hambre, 7 millones de personas. Entonces ahí se metió, tenemos una feminista en el público y dice, se refería a la familia burguesa. Burguesa. Es justamente esta, la burguesía, fue el surgimiento de la clase media. Anteriormente había la aristocracia y los campesinos, y los socialistas odian a los burgueses. ¿Por qué?
porque es la primera vez que dejas de nacer pobre y morir pobre, sino que con tu ingenio puedes salir del feudo, ir al burgo y nace la clase media. Y nace paulatinamente la familia con el surgimiento de la clase media. ¿Por qué? Porque ya no tienes que casarte por razones utilitarias. Antes, si tu papá tenía caballos, te casaba con el hijo del fabricante de herraduras, porque te casabas por conveniencia, no por deseo. Y si estabas en la monarquía, te casabas con el príncipe de tal reino para que puedas navegar el Atlántico sin guerra. Entonces, el socialismo y, por supuesto, su hija bastarda, el feminismo, odian esta noción. ¿Por qué? Porque te dan libre albedrío. Y ellos son deterministas. Si naces pobre, mueres pobre. Y debes de estar tan orgulloso que si... Uy, ¿no se escucha? Sí, perdón. Ah, Me entró la llamada. ya llegas, ya volviste. Entonces, y por eso lo trasladan al campo económico. Más vale morir que nacer pobre, porque para el socialista la pobreza está en tus genes. Ellos son deterministas y odian al que sale adelante porque rompe su relato. Entonces, muy importante entender eso. En síntesis, el socialismo es la idea que las personas no se deben organizar de forma espontánea, sino que debe surgir desde el Estado, desde el partido gobernante, digamos, toda la organización social, desde la educación, la familia, la forma en la cual educas a tus hijos. Por ejemplo, aquí en Ecuador, en el 2018, declararon al Estado salvador externo, en caso que no estés de acuerdo que tus hijos sean adoctrinados. Entonces dicen abogar por el Estado laico, pero terminan convirtiendo al Estado en una religión con dotes mesiánicas como salvador. Claro, y nos bombardean por redes sociales, televisión, por todos lados nos bombardean pues, de esta realidad, ¿no? De la violencia, el heteropatriarcado, la opresión de la mujer. Y claro, ¿quién defiende a estas pobres mujeres? Pues las defiende el Estado, las defiende el socialismo, las defiende el feminismo, ¿no? Entonces, Mamela, ¿estás a favor de estas mujeres? ¿Está qué? ¿Estás a favor de estas mujeres? ¿La opresión? Bueno, yo estoy a favor de la libertad de expresión, absolutamente. Y de hecho, a mí me encanta que digan todas estas barbaridades porque justamente permiten que las mujeres que no tienen una idea muy formada vean la diferencia. Por eso la campaña femenina sí, feminista no, porque es justamente brindar una alternativa. Empoderada no. Poderoso. De que yo tengo tanto poder que a mí un hijo no me va a arruinar la vida. En lugar de yo necesito ser empoderada por la manada. Entonces, realmente la idea es dar una sociedad de cooperación donde hombre y mujer son complemento, porque justamente a través de nuestra unión se gesta la vida, en lugar de esta ideología que nos quiere enfrentar con nuestro complemento, porque son partícipes de una sociedad donde lo espontáneo desaparece y todo pasa a ser regulado, todo pasa desde el Estado. Y dicen luchar contra el patriarcado, pero lo que hacen es convertir al Estado en un patriarcado, convirtiéndolo en padre, protector y proveedor. Es súper interesante, Mamela. Pero entonces entendemos, a ver si todos nos están siguiendo hasta dónde estamos llegando. Entonces, si el socialismo, comunismo, izquierda, está ligado al feminismo, ¿le conviene que termine la violencia, que la violencia se acabe y deje de haber todo este ataque a la mujer? Me encanta que hagas esa pregunta. Yo creo que el mejor ejemplo está, lean el libro, es muy cortito, si no, aprovechen el fin de semana, se abrazan, ven la película, 1984. Ahí sí hay un gran concepto que es el de la guerra perpetua. No importa contra quién, solo importa que nunca termine. Y ahí es cuando entra en juego la transversalidad. Originalmente el socialismo plantea la dicotomía
proletario y burgués. En 1848 lanzan el Manifiesto Comunista y el Manifiesto Comunista, donde sitúa a la mujer como proletaria y al hombre como burgués. Vimos en Estados Unidos como Black Lives Matter, vimos en Hispanoamérica con las causas indigenistas, cómo llevan ahora al plano racial. Entonces, como ellos son feministas, no hay forma de conciliar, porque ellos, como no creen en el libre albedrío, no creen en la conciliación, sino en la guerra perpetua. Entonces, muy importante por eso que el amor contrarreste el resentimiento. Y qué mejor que el amor entre hombre y mujer, porque es ese amor el que forja la vida. O sea, podríamos concluir que el socialismo usa a la mujer a través del feminismo. Absolutamente. Y lo viene haciendo desde 1917. Wow, 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 wow. Estoy súper emocionada por todo lo que nos estás contando. No sé si tienen también alguna pregunta que quieran hacerle a Mamel. Aprovechen que la tenemos aquí. Y de hecho, feminista, y me encanta porque dice hijes. El lenguaje inclusivo es lo más elitista que existe con sus X y sus E. ¿Por qué? Precisamente porque no apela a una comunidad analfabeta. Apela a una comunidad educada, superior y sobre todo adoctrinada. Entonces, uno cuando está en el campo con gente más sencilla, estas ideas no pasan, no acceden. ¿Por qué? Porque uno que ha vivido en el campo, que ha visto parir a una yegua, no se come cuento. Entonces, ellos lejos de ser inclusivos, son elitistas y no buscan llegar a lo que se llama el pueblo, a la gente del campo, ¿no? Justamente no buscan eso. Son siempre en círculos académicos, intelectuales, universitarios. Entonces, es importante eso. De hecho, la propia Margaret Thatcher, que fue primer ministro del Reino Unido y que era fervorosamente antifeminista, ¿qué dijo ella? Las feministas me odian. ¿Y por qué? Justamente porque rompe su relato. Entonces, ella decía que el socialismo es los ricos creyendo saber qué es lo mejor. ¿Se fue Mamela? ¿Me escuchas? Ahora sí, te habías quedado trabada, pero ya, ya. Yo había dicho 1917 porque ese año es la revolución comunista en Rusia, pero en realidad estas ideas ya vienen de antes, de 1848, como comenté, que es el manifiesto comunista y el manifiesto feminista, y a su vez el origen del Estado, la familia y la propiedad privada de Engels. Entonces, esta agenda está en marcha hace casi 200 años, no es la nueva izquierda, como dicen muchos autores, es desde los inicios, pero la gran diferencia es cuál. La vieja izquierda necesitaba hombres guerreros, por eso instaura el servicio militar obligatorio en Cuba, por ejemplo. ¿Y quiénes no podían ir a la guerra? Los homosexuales. Ahora alega ser LGBT friendly la izquierda, pero cuando no le convenía los perseguía. En Cuba, en la década de los 60, en el 65, las mujeres estaban a cargo de pasarle algodones a los muchachos. Si tenía maquillaje un varón, cárcel, 6 meses, 1 año. Wow. Porque era contrarrevolucionario. El socialismo del siglo XX necesitaba hombres vigorosos para la guerra. En cambio, ahora en tiempos de paz, la nueva izquierda, al contrario, necesita hombres emasculados porque no quiere resistencia. Y por el contrario, ahora China está con conflicto en la frontera con la India. Y China no sabe qué hacer porque los hombres se han feminizado demasiado. Entonces, en tiempos de paz, tenemos la libertad de ser como queramos. Pero como dicen en Argentina, cuando calientan las papas, ya no. Entonces, nosotros no somos conscientes de lo afortunados que somos, de lo libres que somos, de ser como queramos ser, porque en tiempos de paz, en tiempos de guerra y en tiempos de escasez,
los roles de género que tanto odia el feminismo se exacerban a un punto donde se pierden todas las libertades. Pamela, yo que vengo voy a cambiar un poquito la dirección de lo que estamos hablando, pero yo que vengo del mundo de la moda y todo esto, ya sabes, te voy a hacer una pregunta para todas mis amigas que me están viendo. ¿Por qué crees que el feminismo busca afear a la mujer? ¿Busca qué? Afear a la mujer. Dijimos que íbamos a hablar aquí sin censura, sin pelos en la lengua, como dicen en México. Me encanta, me encanta. Como había dicho, y para la gente que no le gusta la religión y cree que esto es una imposición, el símbolo de la mujer es el espejo y la cruz, porque la mujer es custodia de la moral y la belleza. Este símbolo viene de la antigua Grecia, y es justamente en la antigua Grecia donde se estudia la armonía, ¿no? Y su vínculo con la naturaleza. Es decir, uno lo que considera bello o lindo es porque es armónico, algo que es así no lo ve bonito. Entonces, es sistemática la fealdad que buscan en la mujer justamente porque es quebrar ese arquetipo. Porque la mujer, a mí me gusta decir, no hay héroes sin musas, precisamente porque la mujer ha sido esa inspiración en el arte y como usé el ejemplo de Helena de Troya, también en la guerra. Entonces, justamente ha sido por quien valía la pena sacrificarse, ha sido quien inspira al arte. Y si uno logra destruir el arquetipo de la musa, de la belleza, de la inspiración, ¿qué reina? El nihilismo, el relativismo moral. Si no hay belleza y fealdad, no hay bien y mal. Si no hay bien y mal, todo es relativo. Entonces, es parte de quebrar nuestros arquetipos morales también. Y por eso es que es un movimiento de subversión. Wow. Bueno, espero que estén anotando todo lo que todas las perlas que se están tirando hoy. Mamela pues ha estudiado muchísimo, como ya podrán haber. De hecho, que hay un montón de feministas comentando y atacando y se les nota, ¿no? El amor y la sororidad que tienen y demás, ¿no? Para ir concluyendo, Mamela, imagínate que tienes un minuto para hablar con 100.000 mujeres que quisieran escuchar activamente las razones por las que no deberían de ser feministas y deberían de ser femeninas. ¿Qué les dirías? Bueno, primero, gracias por su atención y apelen a su propio corazón. Vean cómo viven las mujeres que están orgullosas de ser mujeres, mujeres que son agradecidas con su madre, con su abuela, con su herencia, mujeres que no quieren destruir a su descendencia. Y vean al feminismo, vean a las feministas, ven a mujeres felices, ven ustedes a mujeres que viven desde el amor, ven a mujeres poderosas o ven a mujeres tan débiles que creen que un hijo les puede arruinar la vida y por eso deberían poder matarlo. Entonces, realmente, si este movimiento va contra sus valores, va contra sus principios, hay algo que no está bien. Siéntanse libres. ¿Cómo se sienten libres? Y les cuento mi caso personal. A mí lo que más me inspira es cuando me ve mi sobrina de 4 años, la noción que ella tiene de la belleza es inspirador. Cuando tú vives tu feminidad en todo su esplendor, cómo te observan las niñas, es... Y la belleza tiene una fuerza impresionante, ya les digo, y cuando tú eres una dama, fortaleces una cultura de caballeros, porque hay otra cosa, como la mujer es la custodia de la tradición oral, la mujer es la que rige el lenguaje y la cultura. ¿Qué mensaje le estamos dando a los hombres si les decimos que somos asesinos, violentos, violadores? ¿Y qué mensaje les estamos dando si les decimos... ¿Estás bien? Bien. Que fue la mascota. ¿Qué mensaje les estamos dando si vivimos desde la... Si yo quiero que se reduzca la violencia hacia la mujer, ¿quiero que se me trate con igualdad ante la ley o como víctima perpetua?
Entonces, el feminismo no nos da soluciones reales. En cambio, vivir en la feminidad, sí. Fomentar la feminidad, fomentar la masculinidad, fomentar ser dama, fomentar ser caballero, fomentar una cultura de cooperación. Todo lo contrario a lo que promueve el feminismo, que es una sociedad regida desde el Estado, donde hasta las palabras se regulan y donde la vida cobra o pierde valor de acuerdo a tu edad, me refiero al niño por nacer, y de acuerdo a tu sexo, si eres mujer. Wow. Dicen, la cara de Michelle viendo a Mamela como niña pequeña enamorada. Totalmente, totalmente. Y la verdad es que yo admiro muchísimo a Mamela y es la prueba de que nosotras amamos ser mujeres y amamos a la mujer y nos encanta que la mujer progrese, pero pues de la manera correcta, ¿no? Evidentemente no nos hace feliz que se engañe y ni que se utilice a la mujer. Hemos estado hablando de todo esto y cómo es un instrumento la mujer con este movimiento. La utilizan y además que al socialismo pues no le conviene que el feminismo termine, no le conviene que la violencia termine, porque si termina la violencia, entonces termina el feminismo y bueno, todo es un círculo. Y a mí la verdad que por eso mismo, y a Mamela también, pues no nos gusta que se utilice a la mujer y por eso defendemos a la mujer, pero desde una manera positiva, que realmente la haga progresar, porque si vemos en el feminismo, Mamela, ya estamos concluyendo, perdón, pero ¿cuántas veces realmente se ayuda a una mujer que ha sufrido violencia o que ha sufrido por alguna situación? ¿Cuántas veces el feminismo, si preguntamos a alguna feminista, ¿cuántas veces has ayudado tú a una mujer o qué has hecho para ayudar a una mujer? Sí, de hecho, por eso te decía el tema de la libertad de expresión. Yo les agradezco profundamente cuando dicen las cosas. Cada vez que, por ejemplo, en un estado mexicano como es federal, están abordando el tema del aborto por estado. Cada vez que triunfa la vida dicen, qué pena, ahora se va a seguir habiendo niños en la calle. O sea, tu solución para los niños en la calle es que no nazcan. Y lo mismo se traslada a la mujer violentada, como bien dices, no sirve reducir esa violencia porque justamente se les cae el negocio y por eso le hicieron lo que le hicieron a Erin Peasy. Y esa es la cosa, cuando tú crees que el aborto es la solución, es suficiente. No estás pensando, ¿qué hacemos para reducir el abuso contra la mujer? No, así se resuelve. Cuando en realidad es un abuso tremendo para la mujer ponerla en una camilla para un proceso médico que la va a causar daño físico y emocional. Y sí, o sea, y de hecho pueden verlo, hay una entrevista que me hicieron que es muy gracioso, que una feminista me dice, ¿tú qué haces? ¿Y tú qué haces? Y yo soy voluntaria en hospitales infantiles, en orfanatos, apoyo retiros post-aborto, como ideas así varios ejemplos de qué hago yo, alimento a personas en la calle. ¿Qué haces tú? Solo pides que esa gente muera. Y Y ahí quisieron verme con los lentes turned on for wea. y se quedó. Y yo, Claro. porque de hecho no es lo correcto siempre, digamos, hacer aspaviento de lo que una hace, y yo no quería decir y no quería decir y me arrincono. Pero en todo caso, bueno, invito a que se nos acabe el tiempo. Sí. Cuando yo uso mi pañuelo celeste, procuro ser la mejor persona posible. ¿Por qué? Porque yo estoy defendiendo una idea. Ser pro vida no se limita a resguardar la vida de fetos y embriones, es vivir mejor, es ofrecerle a la mujer soluciones mejores. El 92% de las mujeres en España que recibieron apoyo no abortaron. Entonces realmente hay que apelar a esas personas, hay que ayudar a esas personas y hay que justamente vivir desde el amor a ser mujer y el amor por ser al varón también. Entonces vivir en una sociedad de cooperación y no donde se rige mediante la fuerza del Estado, donde todo es regulado. Y vivir desde la honestidad. Si hay un movimiento que te hace ir contra tu naturaleza, si hay un movimiento que te hace vivir desde el odio y el resentimiento, ¿te sientes poderosa? Yo creo que no. Totalmente de acuerdo, Mamela. Y algo importante que quiero que recalquemos y que también se entienda, nosotros no estamos diciendo que las feministas son malas, ni estamos diciendo que odiamos a las feministas, ni estamos diciendo que las feministas
lo que queremos decir es que el feminismo, de dónde nace el feminismo y esta ideología no favorece a la mujer, no le ayuda a la mujer, no le favorece a la mujer, no favorece a la sociedad, porque realmente hay historia. Tenemos que estudiar y ver de dónde nace, como todos los datos que ha tirado Mamela hoy, pero yo quería que este live fuera como como una perlita o algo para que la gente despertara un poco a estudiar y se interesara por conocer el trasfondo que hay en el feminismo. Y hay muchísimos temas que quisiera tocar, pero simplemente quería dejar esto pues muy claro, que nosotras no odiamos a las feministas, de hecho las amamos y por eso mismo pues nos preocupamos por hablar del tema, porque creemos que es súper importante en una sociedad que cada vez está más perdida y demás, pues nosotras nos estamos interesando por estudiar y por ayudar a las mujeres, pero desde otro lugar, ¿no? No desde el victimismo, no desde afear a la mujer, no desde destruir la esencia de la mujer, sino desde otro lado, desde el amor, desde, bueno, lo natural, ¿no? Así que muchísimas gracias, Mamela, por este tiempo. Yo creo que nos quedaríamos horas y horas hablando contigo. Vamos a guardar este live y me encantaría volver a hablar contigo en otra ocasión de algún otro tema. No sé cómo se guarda un live, perdón. Así que si pueden ayudarme, si puedes ayudarme, no sé cómo hacerlo. Bueno, antes de terminar, varias personas están pidiendo qué hashtag usar el 8 de marzo. Importante. Femenina sí, feminista no, empoderada no, poderosa. La idea es justamente plantear una alternativa, mostrar que el feminismo es lo opuesto a la feminidad. Y nosotros queremos vivir desde el amor, no desde el odio y resentimiento. Amor y unión. Entonces, para terminar, aplastas la X de arriba y te das 3 opciones. Ok, perfecto. Pues muchas gracias. Hashtag femenina sí, feminista no, poderosa sí, empoderada no. Un besito, gracias a todos.